Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La actualidad a esta hora se explica en dos imágenes y aunque ninguna de ellas puede verse, sí tenemos noticia de que están en marcha. Ha empezado ya el proceso para exhumar los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de Cuelgamuros. Y este es el sonido en directo, 64 años después, y por la Ley de Memoria Democrática, los restos de Primo de Rivera van a ser trasladados del altar mayor de la Basílica del Valle hasta el cementerio de San Isidro en Madrid, donde está enterrada parte de su familia. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días, pero es una exhumación a puerta cerrada. En el Valle de Cuelgamuros, con la asistencia técnica de Emilio Arellano, sigue Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel. Pues sí, 3 años y medio después de la exhumación del dictador Francisco Franco, la de José Antonio Primo de Rivera está siendo de momento mucho más discreta, sin imágenes ni señal en directo desde las afueras de la Basílica, como pasó con el general golpista, y con una presencia familiar que se espera aquí mucho más discreta que fue la de los Franco, sobre todo en las formas. Otro dato sobre la distinta dimensión de esta nueva aplicación de la Ley de la Memoria en este Valle de Cuelgamuros es que aquí ahora mismo, Ángel, hay muy poco interés mediático, apenas estamos una veintena de gráficos y periodistas a las puertas de un recinto donde el operativo de seguridad de la Guardia Civil es lo más destacado. Estaba previsto que las labores de levantamiento de la losa de mármol comenzaran hace 1 hora y media, y si se cumple con la información ofrecida por la familia, será a las 9 de la mañana cuando se produzca la extracción del féretro. Hasta luego, Nico. Hasta luego. La otra imagen del día tampoco la hemos podido ver, pero en este caso por motivos de seguridad. Con todo el sigilo que exigía el riesgo del contexto, se ha activado la operación para sacar de Sudán al centenar de civiles que España ha evacuado de ese país africano. Ya están volando rumbo a nuestro país 30 españoles que residían allí. Es la mitad del total que tenía contabilizadas la embajada en Jartum, y otras 70 personas, ciudadanos europeos, latinoamericanos, vienen en 2 aviones del Ejército del Aire. El rescate, según el ministro de Exteriores, terminó sin incidentes. Era un operativo de alto riesgo. Los ataques entre los paramilitares y el Ejército Nacional continúan, y Francia, por ejemplo, sí tuvo problemas para evacuar a su personal. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, y tanto. Sufrieron un ataque a su convoy y un ciudadano francés resultó herido. La complejidad de estas evacuaciones están recordando las de Afganistán, porque Jartum es escenario de guerra. Los combates en la capital, como escucháis, no han cesado a pesar de los anuncios de alto el fuego. 6 incumplidos en total. El último está a punto de finalizar y es probable que la situación se complique. De ahí la importancia del éxito de esta operación. La mitad de la comunidad española en el país ha decidido quedarse o evacuar Sudán por otros medios. El último balance de la Organización Mundial de la Salud eleva a 420 los muertos y a 3.700 los heridos en esta semana larga ya de violencia en Sudán. En medio de este escenario de inestabilidad y de conflictos armados en varios puntos del planeta, Europa se rearma. De hecho, en 2022 Europa aumentó su gasto en defensa hasta cifras que no se veían desde la Guerra Fría. Según un informe que ha publicado esta madrugada el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, Europa fue el continente que más dinero gastó en armas el año pasado. Y precisamente hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir para estudiar la ayuda militar que le están dando a Ucrania. En medio del debate que sigue abierto en el seno de la Unión por la posibilidad de destinar millones de euros para hacer compras conjuntas de armas. El calor va a llegar con mucha fuerza esta semana. Desde hoy van a empezar a subir las temperaturas en prácticamente todo el país y se esperan máximas que van a oscilar entre los 30 y los 38 grados. De abril está a punto de terminar como el más caluroso desde que hay registros, y lo peor se va a sentir esta semana en Andalucía. El jueves se esperan 38 grados en Córdoba. Sigue sin llover lo suficiente para poder contrarrestar la sequía. También en la Feria de Sevilla se esperan temperaturas mucho más altas de lo habitual. Mercedes Díaz, buenos días. Hola, buenos días. Andalucía se prepara para vivir un verano adelantado esta semana, que sobre todo se va a notar el jueves. De momento, hoy se esperan 32 grados en las provincias de Córdoba y Sevilla. Mañana, en la misma zona, en el Valle del Guadalquivir, habrá hasta 35 grados y las temperaturas irán subiendo. El jueves las máximas se sitúan en torno a los 38. Todo eso con una situación en el campo alarmante por la falta de lluvia. Las organizaciones agrarias llevan semanas alertando de que van a haber grandes pérdidas. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están actualmente al 25,5% de su capacidad, lo que supone un 36,5% menos que la media de los últimos 25 años. Y esta semana que se celebra la Feria de Sevilla se ha tenido que reforzar el dispositivo sanitario por el calor, porque debajo de la lona de las casetas la temperatura sube y no todas disponen de aire acondicionado. Y está ya restablecida del todo la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, después de que ayer un incendio originado muy cerca de las vías obligara a suspender el servicio.
Miles de personas se vieron afectadas por la suspensión temporal de la circulación. Pasadas las 12 de la noche salió el último tren retrasado. Así empieza la semana. Es lunes, es 24 de abril. En clave política, la ley de vivienda sigue marcando la agenda en los mítines, en Sant Jordi y hasta en la Feria de Sevilla. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, que ellos consideran la vivienda como un bien de lujo y nosotros lo consideramos como un bien de primera necesidad. Voy a intentar vender ahora la moto averiada de que va a promover 90.000 viviendas cuando en los 5 años que lleva de gobierno no ha hecho ni una. ¿Cree que los españoles somos tontos? Que cuando queda un cuarto de hora para las elecciones municipales y autonómicas les vamos a comprar esta moto otra vez. Y mañana cara a cara en el Senado, Sánchez y Feijóo vuelven a debatir allí y este jueves la norma llega al Congreso, la de la ley de vivienda. Entre las críticas del Partido Popular por el poco alcance real, dicen que van a tener las promesas del Gobierno. Mientras tanto, el PSOE espera que la aprobación de esta ley le permita centrar el debate en su gestión económica. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Ángels. Enfrentados por la vivienda y enfrentados por Doñana, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el comisario europeo se van a reunir hoy para analizar la proposición de ley que aprobó el Parlamento andaluz. Europa ya ha advertido que este plan para regularizar los regadíos ilegales puede suponer sanciones para España. Hoy el PP andaluz espera acercar posturas con la Comisión, pero sin recular. Y la otra cita informativa que nos marca la agenda es una citación. El Supremo ha llamado a declarar hoy a Clara Ponsatí, exconsellera, durante el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Ponsatí regresó a España en marzo, tras 5 años y medio huida de la justicia. Estaba acusada de sedición, pero con la reforma de este delito que impulsó el Gobierno se ha quedado solo en desobediencia. Ponsatí es ahora eurodiputada en Bruselas y no ha aclarado si finalmente va a venir hoy a Madrid. A veure, jo demà treballaré. Tinc feina. No diguis mai este fin de semana se limitó a decir que estará trabajando. Y el día empieza con otro nombre propio, Juan Carlos I. El rey emérito ha pasado la noche en Vitoria en un centro médico. Ha ido a Euskadi antes de volver a Abu Dhabi para una revisión médica. En Vitoria está un traumatólogo que suele atender al rey, al que se ha visto con problemas de movilidad, y para mantener el equilibrio en San Censo no se espera que don Juan Carlos pase por Madrid para ver a su hijo, al rey Felipe. Una de las imágenes de la mañana se la hemos descrito al empezar. A esta hora ha empezado ya la operación de exhumación de los restos del fundador de Falange, de Primo de Rivera, y ya cada vez son menos los generales golpistas que están enterrados en lugares emblemáticos. Ya no estará él, no está Franco, no está Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena, pero en el Alcázar de Toledo siguen enterrados el general Moscardó y el teniente general Milans de Bosch, aunque estos dos casos son diferentes porque están enterrados en criptas privadas. Los trámites son distintos y por eso su exhumación es un proceso más complicado. Están enterrados en un edificio propiedad del Ministerio de Defensa, sí, pero en criptas que no están abiertas al público. Javier Bañuelos. El caso de estos dos golpistas no es comparable ni al de Primo de Rivera ni a la exhumación del general Queipo de Llano. Hay matices importantes. El primero, el Alcázar de Toledo, donde les dieron sepultura, reconvertida ahora en un museo del Ejército del Aire, es un edificio público, pero la cripta donde se enterró tanto al general Moscardó como a Milans del Bosch es de acceso privado. Por eso los trámites exigen tener en cuenta la posición de la familia. Las decisiones no se pueden tomar sin más, sino que exigen una tramitación, unos trámites e incluso en ocasiones la comparecencia de las personas que puedan resultar interesadas. La propia ministra de Defensa admitía la complejidad de este caso. De hecho, 5 meses después, el departamento que dirige Margarita Robles guarda silencio. En varias ocasiones, la cadena SER ha consultado a Defensa por el estado del trámite de estas exhumaciones, pero la respuesta es siempre la misma: no tienen nada que decir. Y fuera de España. Hoy se cumple un año desde que Emmanuel Macron fue reelegido como presidente de la República. ¡Merci! Y 12 meses después, Macron tiene uno de los índices de popularidad más bajos que ha tenido desde que está al frente del Estado francés, y esta vez por la reforma de las pensiones. Y esta es una realidad que él mismo reconoce. De hecho, en una entrevista este fin de semana lo ha hecho. Según Macron, su error fue que no se implicó lo suficiente a la hora de explicar esta ley a los franceses en un primer momento. En cualquier caso, el malestar social no amaina y hoy están convocadas más protestas. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. En esta entrevista con los lectores del diario Le Parisien,
Parisien, Macron reconoce que hubiera tenido que textualmente mojarse más en la defensa de la polémica reforma de las pensiones. Para el presidente francés, el jefe del Estado tiene que dar las directrices para que luego sea el gobierno y el Parlamento quienes hagan las leyes posibles, pero en este sentido confiesa que quizás su error fue no estar suficientemente presente para dar una consistencia a esta reforma por él mismo. Ante 11 lectores de este diario de carácter popular, Macron hizo un cierto acto de contrición, aunque no puso en duda el hecho de haber recurrido al decreto ley para un tema tan sensible como la subida de la edad de jubilación a los 64 años, algo que marca ya su segundo quinquenio en uno de sus niveles de popularidad más bajos desde 2017, con solo el 26%. Varios editorialistas lo definen actualmente como un líder aislado ante la imposibilidad de que su gobierno pueda seguir aprobando leyes de calado en la Asamblea Nacional al estar en minoría. Y ante los conciertos de cacerolas que se propagan por el país como protesta, Macron considera que si son únicamente para taparle la voz y lanzarle cosas, se trata de incivismo y es una distorsión de la democracia. En todo caso, este lunes a las 8 de la tarde, asociaciones y partidos de izquierda llaman a una nueva cacerolada delante de los ayuntamientos, coincidiendo con este primer año del segundo mandato de Macron. Y en México, más de 1.000 personas están recorriendo el país en una especie de vía crucis para llegar hasta la capital. Su objetivo es denunciar allí la política migratoria del gobierno mexicano y la muerte de decenas de migrantes que intentan cruzar la frontera, sobre todo con Estados Unidos, pero en condiciones, dicen, inhumanas. Desde Centroamérica informa para la SER Asier Vera. Una cruz de madera blanca encabeza la nueva caravana migrante que partió este domingo de la ciudad de Tapachula, al sur de México. Su destino, en principio, es la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, aunque los 3.000 migrantes que la integran, la mayoría de Venezuela y Centroamérica, tienen claro que su objetivo es llegar a Estados Unidos. La han denominado Vía Crucis Migrante, en memoria de las 40 personas que fallecieron el 27 de marzo en un centro de migrantes de Ciudad Juárez. Varios integrantes de esta marcha portan una pancarta en la que se lee «El Estado los mató». Nada más comenzar, las miles de personas que forman parte de la caravana gritaron «Los 40, ¿dónde están?». Las 3.000 personas, muchas acompañadas de niños y niñas de muy corta edad, esperan que México no les impida avanzar, como ha ocurrido con otras caravanas. Para ello, tienen la esperanza de que el gobierno de López Obrador les otorgue un salvoconducto de un mes que les permita circular por todo el país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde desean empezar una nueva vida lejos de la violencia y la miseria que asola sus países de origen. Vamos a empezar la semana buscando noticias del ámbito local en Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y en Murcia está Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mario, empiezo contigo y con esa versión vallisoletana, vamos a decir, del pequeño Nicolás. Sí, vamos a ver, esto pasó hace unos días de madrugada, esto ya os da alguna pista de por dónde va la cosa, cuando el portero de una conocida discoteca avisó a una patrulla de la policía municipal que estaba por allí. Les contó que un individuo llevaba un buen rato molestando a la clientela. Los agentes entraron para descubrir a un hombre de 49 años con una placa falsa colgada del cuello que se presentó como agente del Centro Nacional de Inteligencia en misión antidroga. No debía de ser muy anti porque los signos de que estaba bajo algún tipo de sustancia pues eran más que evidentes. Y lo fueron más cuando intentó huir escapando hacia su coche que tenía aparcado enfrente del local, pero no pudo abrirlo porque no acertaba con la llave en la cerradura del vehículo. Esto es ya para imaginar a estas alturas la cara de los policías, los de verdad que estaban asistiendo a esta escena. Uno de ellos, por cierto, reconoció en el presunto espía al propietario de un restaurante vallisoletano ya cerrado, lo que viene a disipar cualquier duda de que nuestro agente secreto estuviera de verdad en la nómina del CNI. En cualquier caso, el tipo mantuvo su versión, incluso aportó detalles como que ya se había incautado de 1 kilo de cocaína en una incursión que había hecho en otro bar de copas. No sabemos si cuando fue introducido en el vehículo policial para su traslado a comisaría y dijo aquello de soy compañero. Lo que sí sabemos es que se le ha imputado un delito de usurpación de funciones públicas, que por cierto está castigado con entre 1 y 3 años de cárcel. Usted no sabe a quién está deteniendo. Eso Juanjo, un profesor de la Universidad de Murcia que descubre la reimpresión oculta durante más de 2 siglos de lo que fue el primer diccionario académico de la lengua española. Sí, David Prieto es profesor de lengua española de la Universidad de Murcia y ha recuperado más de 240 años después un episodio ignoto de la historia del diccionario en un tomo de finales del siglo XVIII. Compró a un particular este libro por 1.200 euros, creyendo que era la primera impresión del diccionario de la Academia de 1780, pero se dio cuenta de que era una corrección de esa primera edición, un eslabón perdido. ¿Y dónde radica la importancia
importancia? Bueno, pues por ejemplo, esta edición de la que se desconocía su existencia es en la que la Academia de la Lengua centra la virgulilla de la letra ñ en su portada, le pone también tilde a la palabra ridícula y se suprime la tilde en Judea. También deja de escribirse, en este caso, la palabra quejarse con X y pasa a escribirse con J, y a horizontalmente se le añade la H. Como vemos, son algunas curiosidades pues que se puso de manifiesto al comparar la primera edición con esta edición de la que se desconocía su existencia. Pues ahí están esas curiosidades. Exacto, curiosidad. En Segovia, esto no es curiosidad, esto es mala leche. Buscan al autor, o más bien autores de un robo especialmente miserable. Sí, en el Banco de Alimentos. De él se han llevado 5.000 kilos de productos básicos que cargaron en una de las furgonetas que utiliza la ONG, que además se llevaron la furgoneta del Banco de Alimentos. Esto ha afectado directamente a 2.000 personas que dependen de las aportaciones del Banco de Alimentos para comer todos los días. Se ha puesto en marcha pues varias iniciativas solidarias, ¿no? Para compensar esto. En Torrecaballeros, que está muy cerquita de Segovia, han organizado una colecta de productos. Rubén García es el alcalde de esta localidad. Recogeremos esos alimentos, especialmente aceite, conservas y productos de higiene infantil, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. De momento la policía sigue trabajando para identificar y detener a quienes han protagonizado este miserable suceso. Pues Mario, Juanjo, gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes recomienda poesía porque nos propone redescubrir el talento del poeta venezolano Rafael Cadenas, que hoy va a recoger su premio Cervantes. No son estos tiempos de poetas, pero su voz no se ha apagado. Llegué a ti tarde. Mis amigos te portaban a sol y a sombra. Es Rafael Cadenas, a sus 93 años en Madrid, leyendo uno de sus poemas horas antes de recibir el premio Cervantes. Su poesía es la recomendación de este lunes, porque después de Sant Jordi, ante una campaña electoral en ciernes, detenernos en los versos, en las palabras medidas del venezolano, es una manera de empezar el lunes mucho más animosa. Y siempre me he preguntado por qué el poema les gusta tanto. Derrota es el poema más publicado y traducido de Cadenas, el desamparo de un joven idealista ante una realidad que pasó por encima de toda su generación. Que todo el día tapo mi rebelión, que no me he ido a las guerrillas, que no he hecho nada por mi pueblo, escribía en un texto que fue emblema de muchas cosas. Y fracaso es lo contrario. En fracaso, decía, me has hecho humilde, silencioso y rebelde. En los bellos textos, los cuadernos del destierro, hablaba del exilio, donde demuestra algo que ha sido clave en toda su obra, el poder transformador de la palabra. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.